Universitario y la Clínica de Atención Psicológica, junto con algunos departamentos y unidades del Campus Patagonia y de la sede de Puerto Montt. En el contexto sanitario nos dimos cuenta de la necesidad de poder conversar acerca de temáticas relevantes dirigidas a la comunidad universitaria, y desde ahí creamos este ciclo de charlas que se llama Buen Vivir en Tiempos de Pandemia, y donde hoy Debbie y Bárbara van a compartir con nosotros la charla titulada Crisis Sanitaria desde una perspectiva de género. Debbie Guerra, antropóloga y académica del Instituto de Estudios Antropológicos, y Bárbara Toledo, que es psicóloga profesional de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, y además del Instituto de Estudios Psicológicos. Les damos las gracias por estar hoy día, por querer interiorizarse mucho más de estas temáticas. Sin duda, abrir espacios de conversación con la comunidad universitaria en general son espacios que se agradecen. Por lo tanto, agradezco a Debbie y a Bárbara, y Daska, quien es licenciada en Psicología y practicante de la Clínica de Atención Psicológica, moderará esta charla. Las preguntas las pueden hacer con ella por interno, y ella les comentará un poco la modalidad de trabajo. Así que muchas gracias, Debbie y Bárbara, y gracias a todas y a todos los que nos acompañan hoy día. Bueno, hola a todas y todos. Mi nombre es Daska Delgado y soy practicante de la Clínica de Atención Psicológica de la UAT. Y a continuación les voy a pedir a todos que por favor silencien sus micrófonos, y las preguntas que tengan respecto a la charla las pueden realizar por medio del chat general abajito. Y si tienen alguna pregunta más privada, me la pueden hacer al chat privado. Yo al final de la charla voy a recoger un par de preguntas y se las voy a hacer a Debbie y a Bárbara para que me las puedan responder. Otro punto importante es que voy a hacer una grabación de lo que está la charla, exceptuando la parte de las preguntas para aquellas personas que quieran resguardar el anonimato. Muchas gracias. Puede proceder. Ya. ¿Se me escucha bien, Daska? ¿Sí? Ya. Bueno, buenas tardes a todas y todos. En primer lugar, me gustaría agradecer a Alejandra, que es la directora de la Clínica Psicológica, y también a las demás unidades que están involucradas en esta iniciativa, por la invitación que se nos hizo como integrantes del Comité Paritario de Género y Diversidad de la Universidad Austral de Chile a participar de este ciclo de charlas tituladas Buen Vivir en Tiempos de Pandemia. En segundo lugar, agradecer también a todas las personas que hoy están conectadas e interesadas en escuchar nuestras intervenciones. Esperamos sinceramente que, a pesar de las difíciles circunstancias que estamos atravesando, tanto a nivel comunitario, familiar y personal, podamos compartir este espacio de encuentro y de discusión sobre la temática de la cual vamos a conversar hoy día con Debbie. Con Debbie nos hemos dividido la intervención. En una primera parte hablaré yo, y en la cual tocaré de manera más general la importancia de abordar la crisis sanitaria que estamos atravesando desde una perspectiva de género, y presentaré brevemente 5 aspectos principales que sobresalen al realizar este análisis de emergencia sanitaria desde un enfoque de género. Y a continuación, la segunda parte estará a cargo de Debbie Guerra, y ella se enfocará en el tema del trabajo reproductivo versus el trabajo productivo, partiendo del género como una determinante social de la salud. Entonces, voy a compartir pantalla. ¿Se ve la presentación en pantalla? ¿Sí? Ya. Bueno. Como señalaba Daska al principio, nuestra temática a presentar el día de hoy es crisis sanitaria desde una perspectiva de género. Para comenzar, me parece importante destacar qué vamos a entender o qué entendemos por perspectiva de género. Cuando hablamos de perspectiva, hacemos referencia a una forma de ver o de analizar una determinada situación. Por consiguiente, cuando hablamos de perspectiva de género, nos referimos a una forma de analizar profundamente los fenómenos sociales y que permiten reconocer un conjunto de propiedades que social, cultural, histórica y políticamente se atribuyen a las personas dependiendo de su sexo e identidad de género.
y que se traducen en la asignación de roles y estatus diferenciados y en relaciones de poder que dependen precisamente de estas diferenciaciones. En este sentido, entonces, la perspectiva de género es una estrategia de análisis que incluye 3 elementos principales: el impacto diferencial que tienen o pueden tener las medidas que se adoptan para varones y para mujeres, la opinión, las experiencias, las preocupaciones de las mujeres y los varones en distintos momentos de los fenómenos que estamos analizando, y el beneficio que las medidas adoptadas trae en términos de disminuir la desigualdad de género. Pero adicionalmente nos parece importante que este abordaje desde una perspectiva de género también incluye o incorpora un enfoque de interseccionalidad. Y esto es que adoptamos medidas diferenciadas considerando las particularidades e identidades diversas que tenemos las mujeres en especial situación de riesgo, tomando en consideración la intersección de factores como pueden ser la etnia, la edad, la orientación sexual, otras variables que pueden acentuar una situación de riesgo o una situación de mayor vulnerabilidad. Considerando lo anterior, entonces, a continuación nos vamos a situar desde una perspectiva de género para analizar a grandes rasgos el fenómeno actual de crisis sanitaria derivada por el COVID-19. De acuerdo con la Comisión Interamericana de Mujeres, la emergencia provocada por el COVID-19 está provocando impactos específicos y diferenciados sobre las mujeres y las niñas, tanto en el espacio privado, es decir, el interior de los hogares, como en el espacio público, como por ejemplo los centros de salud, el ámbito laboral, etc. Y este impacto se está traduciendo en una profundización de las desigualdades de género que ya existían con anterioridad a la pandemia, y en consecuencia, la no consideración de estas dimensiones de género en un abordaje de la crisis sanitaria puede traer impactos graves en la vida de las mujeres y de las niñas, cuyos efectos serán muy difíciles de revertir. En este sentido, entonces, diversas organizaciones y agencias como la UNICEF y ONU Mujeres, así como desde el ámbito académico y del ámbito civil, han coincidido en resaltar algunas temáticas principales necesarias de visibilizar y de considerar en el abordaje de la pandemia. En el contexto de esta charla revisaremos 5 de ellas: los roles de cuidado, tanto dentro como fuera del hogar, el ámbito económico y laboral, el ámbito de la educación y finalmente la violencia de género. El primero entonces de estos ámbitos corresponde a los roles de cuidado dentro del hogar. Una de las principales medidas, como todas y todos ustedes ya saben, para proteger la salud ha sido el confinamiento y las cuarentenas, ya sea voluntarias o obligatorias. Pero esta medida, desde el punto de vista del género, no ha tenido o no tiene una aplicación que sea neutra. Actualmente los hogares se han convertido en el espacio donde está ocurriendo casi todo, por ejemplo, la educación, la sociabilización, el trabajo productivo, etc. Esto ha agudizado lo que se conoce como la crisis del cuidado, es decir, se ha aumentado significativamente la carga de trabajo de las mujeres relacionadas con el cuidado y la atención de otras personas. Lo anterior lo vemos principalmente en aquellos hogares donde conviven con niños y niñas que necesitan atención, que por ejemplo no pueden asumir de manera autónoma la educación remota, o en aquellos hogares donde hay integrantes que sufren de alguna enfermedad crónica, o adultos y adultas mayores que son dependientes. Si bien estos roles de cuidado deberían asumirse de manera colectiva, la realidad ha mostrado que estos roles no se distribuyen de manera equitativa. Las normas sociales de género atribuyen el rol de cuidado principalmente a las mujeres, el cual no está valorado ni social ni económicamente, y por tanto perjudica la participación de las mujeres en el mercado laboral, provocando, por ejemplo, la brecha salarial o limitando el acceso a empleos de calidad. Si trasladamos este análisis a los roles de cuidado fuera del hogar, el panorama es similar.
En el ámbito público, las mujeres son también el grupo mayoritario que está asumiendo los cuidados de otras personas, ya sea en el sector sanitario, donde en nuestro país representan casi el 71% de la fuerza laboral en el área de la salud, en el trabajo doméstico remunerado, donde alrededor de 300.000 mujeres trabajan en este sector doméstico remunerado, un tercio de ellas son migrantes y más de un 50% lo hacen en un contexto de informalidad. Además, las mujeres se desempeñan en centros especializados de cuidados, como son los centros de cuidados de menores, los centros de cuidados de adultos y adultas mayores, personas en situación de discapacidad, voluntariados, etc. ¿Qué es lo que acarrea esta situación? Obviamente, acarrea impactos diferenciados sobre la salud tanto física como mental de las mujeres y además las expone a un mayor riesgo de contagio del COVID-19. Pasamos entonces a aplicar estos lentes de la perspectiva de género para analizar el ámbito económico y el ámbito laboral. En primer lugar, las mujeres no partimos o partimos en peores condiciones para enfrentar esta crisis, pues presentamos una menor participación laboral, nos afecta más el desempleo y nos concentramos en los sectores más vulnerables y de baja productividad. En términos generales, las mujeres son más pobres que los varones y ante la crisis sanitaria ya se están sintiendo los efectos en el ámbito económico y en el mercado del trabajo. En los sectores de la economía que están siendo más perjudicados por la crisis, como son el turismo, el área de la producción de alimentos, el área de los servicios de alojamiento, el comercio al por menor y otros ámbitos laborales, es donde existe una mayor concentración de trabajadoras que son mujeres. Y además, las mujeres, como había dicho anteriormente, representan en gran proporción al trabajo informal. Esta precarización laboral pone a las mujeres en mayor riesgo de que en el periodo de crisis puedan quedarse sin ingresos, lo cual se agrava en el caso de las familias monoparentales, donde, una vez más, la mayoría de ellas es encabezada por mujeres. Ahora, si analizamos el ámbito de la educación desde una perspectiva de género, podemos conocer los siguientes datos, por ejemplo. En nuestro país, las mujeres representan el 73% del total del universo docente, si consideramos la educación parvularia, la educación básica, la educación media y la educación superior. Además, en el caso de carreras como la educación diferencial o la educación parvularia, un 98% de las educadoras son mujeres. En consecuencia, la crisis sanitaria ha provocado un considerable aumento en la carga y en el agobio laboral para las trabajadoras de la educación. La modalidad de educación remota a la cual nos hemos visto obligados supone nuevas exigencias y desafíos en el acceso y en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación. Por lo tanto, para dar continuidad a los procesos de formación de nuestros niños, niñas y adolescentes y jóvenes, ha implicado un proceso de autocapacitación y alfabetización en recursos y herramientas digitales. A esta situación le tenemos que sumar entonces las labores domésticas y de cuidado que, como ya vimos, son llevadas principalmente por las mujeres integrantes de los hogares. Además, las docentes y también los docentes han asumido tareas claves en las comunidades en las cuales se desempeñan. Por ejemplo, están a la cabeza de la organización de ollas comunes, de las campañas de alimentación, han sido los responsables de acopiar y repartir las canastas de la JUNAED, por ejemplo, entre otras tareas. Por lo tanto, en el marco de esta crisis, el apoyo y el cuidado hacia el cuerpo docente ha sido escaso en contraste con las desafiantes tareas que han debido enfrentar, sin contar muchas veces ni con los recursos emocionales ni con los recursos materiales para poder hacer frente a estas tareas complejas. Y se ha apelado solamente a su compromiso, a su vocación y muchas veces a los afectos que tienen
las y los docentes hacia sus estudiantes. Y finalmente, el último de los ámbitos que propongo analizar desde esta perspectiva de género es el ámbito de la violencia de género. Los indicadores, tanto nacionales como internacionales, están dando cuenta, lamentablemente, de un aumento de la violencia de género en el contexto de la crisis actual. Las medidas de confinamiento a las cuales nos hemos tenido que someter han obligado a las mujeres a estar encerradas con sus maltratadores, y al mismo tiempo se ha limitado el acceso que tienen las mujeres a los servicios públicos de atención, de prevención y de sanción de la violencia. De acuerdo con las cifras que ha entregado el Servicio Nacional de la Mujer y de la Equidad de Género, las llamadas al fono de ayuda han aumentado en un 70% desde el inicio de la pandemia. En el mismo sentido, el confinamiento ha generado un aumento de la violencia sexual en contra de niñas y de adolescentes, pues estas están mucho más expuestas al estar constantemente encerradas en sus hogares. Igualmente, se ha evidenciado un incremento de la violencia contra las mujeres y las niñas en Internet. Si bien el Internet se ha convertido en una herramienta fundamental para enfrentar esta crisis, también ha supuesto una mayor exposición de las niñas, las mujeres y las adolescentes en redes sociales y en otras plataformas virtuales. Siguiendo con este tema de la violencia de género, para los maltratadores, el perder el trabajo, la inestabilidad económica y el estrés son todos hechos que pueden generar una sensación de pérdida de poder, lo que puede elevar la frecuencia y la severidad de la violencia doméstica, así como comportamientos nocivos y abusivos que se reflejen en un posible aumento o incremento del acoso sexual en línea o del acoso sexual callejero. Por otro lado, ya vimos que el impacto económico de la pandemia, la pérdida de medios de vida, la pérdida de medios de ingreso o de trabajo, afecta de manera diferenciada a las mujeres, y esto puede generar una barrera adicional para alejarse del maltratador y o denunciarlo debido a la dependencia económica o a la extorsión económica. Además, las mujeres en situación de mayor vulnerabilidad a múltiples formas de discriminación pueden enfrentar riesgos aún más elevados u obstáculos adicionales para poder acceder a los servicios esenciales para poder huir de estas situaciones de violencia, como por ejemplo las mujeres mayores, las mujeres en situación de discapacidad, las mujeres con orientación sexual diversa, mujeres migrantes, mujeres indígenas, mujeres rurales o mujeres que viven en asentamientos informales. Ahora bien, frente a estas y a otras situaciones derivadas de un análisis de la crisis sanitaria desde una perspectiva de género, diversas organizaciones internacionales como la ONU Mujeres, la OMS, UNICEF, etcétera, así como desde el sector de la academia y desde sectores civiles, han realizado un llamado a hacer políticas públicas con mirada de género, creando espacios de diálogo y de construcción conjunta de agendas donde se exprese la diversidad de experiencias y de recursos asociados a las mujeres en distintos ámbitos y territorios. En este escenario, en nuestro país, el día de ayer, martes 23 de junio, fue presentada la llamada Agenda de Género COVID-19. Esta agenda de género ha sido producto de un intenso trabajo de un total de aproximadamente 80 organizaciones vinculadas a la academia, vinculadas a temáticas de género y también a la salud, que han sido convocadas por la presidenta del Senado, Adriana Muñoz. Esta agenda contiene una serie de propuestas con enfoque de género en 7 áreas específicas, que son las áreas que aparecen en la tabla de la diapositiva. El área del trabajo, el área de la violencia de género, de la salud, del territorio, del agua, de la educación y de la migración. Dependiendo de cada una de estas áreas, se han planteado medidas de carácter urgente, a corto y a largo plazo. Así, por ejemplo, en materia de violencia de género,
esta agenda COVID-19 propone 13 medidas urgentes, entre las cuales se encuentran, por ejemplo, crear un comité intersectorial de prevención y respuesta frente a la violencia contra mujeres y niñas. Otra de las medidas que se plantean como urgentes es implementar campañas comunicacionales de prevención, sensibilización e información sobre violencia contra niñas, mujeres, lesbianas, bisexuales, trans, mujeres en situación de discapacidad y con formatos accesibles que incluyan la interpretación de lengua de señas, subtítulos, entre otros. Y una tercera medida que se plantea como urgente en el ámbito de la violencia de género es asegurar la atención de salud física y mental a todas las mujeres y niñas, especialmente a las víctimas de violencia sexual, con un enfoque étnico y racial, si el caso lo requiera. Para finalizar, y más allá de estas imprescindibles políticas y respuestas gubernamentales y empresariales, las acciones de empatía y de sensibilidad ante el escenario actual podemos y debemos empezarla por nosotras y nosotros y nosotras mismas. Así, ¿qué podemos hacer cada una y uno de nosotros ante este escenario? Planteo principalmente 3 acciones. El primero de ellos, obviamente, es el autocuidado, es decir, que no nos descuidemos a nosotras mismas, ya que, como he intentado expresar a lo largo de la presentación, hay toda una comunidad que nos está necesitando, por lo tanto, usemos todos los métodos y todas las medidas disponibles para poder cuidar nuestra salud, tanto física como psicológica y emocional. Otra segunda acción es la corresponsabilidad en una situación de emergencia como esta. Una de las propuestas es conversar abiertamente con los otros u otras adultas corresponsables del hogar acerca de la sobrecarga que ha supuesto este cambio en la situación familiar. Tener esta conversación dentro del hogar y acordar una distribución concreta de las tareas domésticas y las tareas de cuidado entre todos y todas las integrantes de la vivienda, incluidas los niños y niñas. Puede ser útil, por ejemplo, hacer un listado de todas las tareas domésticas y de todas las tareas de cuidado e intentar reducir los niveles de exigencia en relación con las tareas que pueden ser prescindibles o que pueden ser realizadas con menor frecuencia. Y luego dividir al máximo estas tareas para poder distribuirlas de la manera más equitativa posible y con participación de todas las personas que integran el grupo familiar. Y en tercer lugar, también hacemos un llamado a la sororidad. ¿Y a qué nos referimos con esto? Es intentar apoyar a las demás mujeres en diversos ámbitos. Por ejemplo, prefiriendo comprar productos como por ejemplo las verduras o la comida, etcétera, a quienes tienen como un medio de vida la venta de dichos productos. Facilitar que las mujeres que realizan un trabajo doméstico remunerado en nuestras casas puedan también acogerse a estas medidas de confinamiento o de cuarentena. No obligar a las mujeres que realizan trabajo doméstico remunerado a exponerse al transporte público o a los traslados para que puedan llegar a sus lugares de trabajo. Pensemos también en estrategias de solidaridad colectiva, como por ejemplo, poder realizar las compras para aquellas mujeres que no pueden salir de sus casas. Y sobre todo, estemos alertas, atentas y comunicadas si conocemos a mujeres que están en confinamiento o en cuarentena con sus maltratadores. Generemos entornos de comunicación y de apoyo emocional. Brindémosle información sobre las líneas de atención para poder encontrar, por ejemplo, ayuda profesional para sus problemáticas. Con esto entonces terminamos la primera parte. Aquí están las fuentes desde donde podemos acceder con mayor detalle a la información que yo les presenté recién, y le doy la palabra a Debbie para que continúe con la segunda parte de nuestra charla. Gracias, Bárbara.
Buenas tardes. Agradezco la invitación a participar de este ciclo de charlas del buen vivir en pandemia. Bárbara y yo somos representantes del Comité Paritario de Género y Diversidad de la Universidad Austral de Chile. Bárbara es representante de la AGA en ese comité y yo soy representante del sindicato docente en ese comité, y este comité paritario busca incluir la perspectiva de género en el contexto de la Universidad Austral en una mirada más bien transversal. Entonces, como comité agradecemos la invitación. Yo quisiera expresar que lo que yo voy a hacer es fundamentalmente hacer una reflexión más con datos de lo que ya ha expuesto Bárbara, especialmente acerca de la situación de género. Para empezar, yo quisiera plantear que es necesario reconocer que las emergencias sanitarias, tanto en hombres como en mujeres y otras identidades, es un proceso fundamental para comprender cuáles son los efectos primarios y secundarios en la perspectiva de generar acciones políticas e intervenciones que sean pertinentes con aquellas diferencias como lo ha planteado Bárbara, desde una mirada más bien interseccional. Sí. ¿Puedes venir un segundo, por favor? ¿Continúo? De alguna manera quisiera exponer primero que la preocupación y la inclusión de la perspectiva de género en los temas de emergencia sanitaria no es algo que ha sido permanente en la reflexión de los temas en estos temas, sino que fundamentalmente corresponden a las preocupaciones que surgen a través de las pandemias del ébola en África Occidental entre el 2014 y el 2016, y del Zika en Brasil. Y algo que va a ser importante con esas pandemias, algo que era obvio para el movimiento de mujeres, tanto nacionales como internacional, es que van a revelar que las mujeres y el género han sido conspicuamente invisibles en la gobernanza de la salud global. Hasta ese momento lo que se puede observar es que se había explicado cómo los roles de las mujeres en la reproducción y el cuidado eran importantes para la salud, ¿no? Y en esta idea de la mujer como un sujeto, objeto diría yo, de políticas públicas para el mejoramiento de la calidad de vida de las familias, pero no miraban a las mujeres per se, a las mujeres como sujetos y actores sociales. Entonces, la relevancia de esta pandemia es fundamentalmente poner en la palestra pública a nivel internacional de la necesidad de incluir esta perspectiva. Y algo que es importante en este caso, y hay algunas diferencias de la nueva pandemia del COVID-19 respecto a las pandemias anteriores, del ébola 19 y del ébola y del Zika, perdón. Y lo que nos muestran los datos del COVID-19 es que probablemente hay un número igual de casos entre hombres y mujeres hasta ahora, aunque levemente en contra de los hombres, que habría algunas diferencias de sexo en términos de la mortalidad y vulnerabilidad a la enfermedad. La evidencia emergente sugiere que probablemente mueren más hombres que mujeres debido a sus características biológicas, aunque eso está, y a su sistema inmunológico, aunque está en permanente discusión. No es que haya certeza sobre eso, pero algo que a mí me interesa en los hallazgos, especialmente de los estudios que se han realizado en China, Italia y España,
es que posiblemente esta vulnerabilidad masculina también se debe a los patrones de género, así como la prevalencia del hábito de fumar. Entonces, lo que nos está diciendo esto, que hay una diferencia en mortalidad entre hombres y mujeres, y que probablemente en hombres se debe tanto a cuestiones biológicas, pero fundamentalmente a cuestiones culturales, sociales y económicas, que están relacionados a los patrones de género. Y de allí la importancia de poder comprender desde esta perspectiva las pandemias. Esto no es algo necesariamente nuevo en este ámbito. Con respecto a los estudios de salud y género, se ha demostrado que la complejidad de las diferencias en salud entre mujeres, hombres, trans e intersex indican fundamentalmente la relevancia de los factores sociales y culturales, tanto en el surgimiento de las diferencias como en el estado de salud de las personas. Esto es importante porque nos lleva a hablar de que el género es una determinante social de la salud y junto a otras determinantes interseccionadas, como mencionaba Bárbara, con las determinantes de clase, de origen étnico nacional, de discapacidad, de edades. Y por lo tanto, todos estos factores van a ser relevantes para poder entender el estado de situación de salud de un grupo específico de personas. Y lo que se pide y lo que implica este análisis es que en el análisis global, en la gobernanza de la salud, se tomen en cuenta estos aspectos. ¿Qué significa esto? Que, como mencionaba Bárbara, que las medidas deben ser específicas de acuerdo a las necesidades de cada uno de los grupos. Con respecto a Chile, hay cuestiones que son interesantes, que podríamos observar, aunque ya sabemos que la información no está tan desagregada como investigadores e investigadoras y las feministas quisiéramos, ¿no? Sabemos que el último informe epidemiológico del Ministerio de Salud del 18 de junio, de hace unos días atrás, implica que hay 250.900 nuevos casos totales de COVID. Y lo que es interesante en esto es la incidencia nacional, que se encuentra acumulada por regiones, y ya sabemos, de acuerdo a lo que nosotras y nosotros estamos experimentando diariamente, que son las áreas de las regiones metropolitanas, Tarapacá y Antofagasta, las que tienen la mayor tasa de incidencia. Esto es importante desde una perspectiva de género y desde una perspectiva social y económica, porque no solamente nos está hablando de la concentración de población en esos ámbitos, especialmente en el área metropolitana, pero también nos está indicando algo acerca de los patrones económicos de la sociedad chilena. Recordemos que las regiones del norte son las regiones que son parte de lo que coloquialmente llamamos el sueldo de Chile. Y aquí empezamos a ver algunas diferencias que son importantes y que pueden explicar las diferencias de incidencia en la morbilidad y la mortalidad entre mujeres y hombres en Chile. Algo que es importante y que vamos a retomar en un momento también, el EpiVigilia menciona que el promedio de edad de contagio es de 39 años, tanto para hombres como para mujeres, concentrándose fundamentalmente entre los grupos etarios de 30 a 44 años y de 45 a 64 años. ¿Por qué estoy relevando esto? Porque es importante. Porque fundamentalmente corresponde a la población económicamente activa. Aquí está como el gráfico, el último gráfico, donde se muestra que en realidad la diferencia de incidencia en hombres y mujeres es mayor en hombres, salvo en el grupo etario de los 80 años y más, y eso es debido a que la esperanza de vida de mujeres es mayor que la esperanza de vida en hombres.
en mujeres debe estar en 82, y tantos años y en hombres en 79 o 78 como algo. Entonces, por eso encontramos que hay una prevalencia mayor en este grupo etario en mujeres. Pero aquí es donde quiero que observen que era lo que yo estaba diciendo, que da que el promedio y la mediana de contagios es en los 39 años. Y tiene relación cómo se estructura esta sociedad. También hay un gráfico cerca de los temas de personas contagiadas que están hospitalizadas y mayoritariamente son hombres. Las causas de riesgo que se han planteado para el COVID-19 en términos son la hipertensión, la diabetes mellitus y la obesidad. Y debemos recordar que en Chile la mayor tasa de mortalidad, bueno, la hipertensión es la primera causa de muerte en nuestro país y que esa tasa está en contra de los hombres, ¿no? Quienes serían en términos de trabajo, la hipertensión, además de tener una base que puede ser biológica, hay elementos sociales y culturales que la generan, así como algunos aspectos de diabetes y también la obesidad, que tiene que ver con el esfuerzo de trabajo, con hábitos de consumo de tabaco, de alcohol, y el tema de la tensión. Yo diría que allí hay un elemento central. Esto nos muestra también algo que me pareció muy relevante como mencionarlo para ir poniendo atención y cómo leemos estos datos desde una perspectiva de género. Porque lo que estamos diciendo es que el COVID-19 tiene una influencia diferencial entre los sexos y los géneros hoy día. En la tercera, el día 23 de junio, salió un estudio de la encuesta pública, de espacio público, en el cual se hace un estudio de las personas, que una de las partes es cuántas personas han salido a trabajar, ¿no? Y el 59% de las personas afirma que en su hogar alguien ha salido a trabajar en la última semana. Y si eso se analiza por nivel socioeconómico, lo preocupante es que esas personas generalmente corresponden a los quintiles de ingresos C3, seguido del D y el E, que son los quintiles de ingresos más bajos de nuestra sociedad, aquellos sectores que son más vulnerables. Fundamentalmente corresponderían a un 83%, eso es bastante, y ahí nos damos cuenta que en la pandemia hay un elemento central que la reproduce, que es la desigualdad, ¿ya? Pero también aquí hay algo interesante, que nos está hablando de estos patrones de género, de los que hablaba y de los que mencionaba Bárbara, que hay una diferencia importante en estas personas, en este 59% de personas que mencionan que alguien de su familia ha salido a trabajar la última semana. De ese número, el 42% corresponde a hombres y el 26% corresponde a mujeres. Y eso es importante en términos del análisis que queremos hacer. Como ya quedó claro con la presentación de Bárbara, yo lo siento, me voy a repetir en varias cosas. Los efectos de la pandemia, tanto primarias como secundarias, y las medidas que se deben adoptar para combatirla, no son neutrales desde el punto de vista de género. Y vamos a entender, ya se habló del tema de género, como los roles, las normas, los estereotipos que nuestra sociedad le asigna a hombres y mujeres. Y aquí hay un elemento central dentro del análisis de género que nunca debemos olvidar, es que esas relaciones que se establecen entre lo masculino y lo femenino, entre hombres y mujeres y otras identidades, son relaciones de poder. Y esas relaciones de poder generan lo que en teoría de género se denomina como la estratificación de género. Y vamos a entender la estratificación de género como la acumulación de ventajas o desventajas en términos de los sujetos sociales.
Esas ventajas y desventajas que podríamos llamar recursos materiales y simbólicos dan cuenta de los procesos de desigualdad, no solo entre clases o orígenes nacionales, étnicos, etarios, etcétera, sino también dan cuenta y principalmente dan cuenta de la desigualdad entre hombres y mujeres. Entonces, esos recursos materiales, como muchos, tienen que ver con acceso a recursos que nos permitan tener la mejor vida que podamos tener. También acceso a recursos simbólicos como son el prestigio y la libertad. ¿Ya? Cuando estamos hablando en estos términos de recursos, no solamente estamos hablando de recursos materiales, sino de los recursos simbólicos. La libertad para tomar decisiones acerca de nuestras vidas y también libertad de desplazamiento y también el prestigio y el reconocimiento a las tareas que hacemos hombres y mujeres o dependiendo de nuestra particular situación. Entrecruzamiento, recordemos el entrecruzamiento, la intersección de otras determinantes. Algo que, y como ya mencioné, yo creo que todas y todos ya estamos muy claros que el coronavirus ha empeorado las desigualdades económicas y sociales en nuestro país. Que el coronavirus ha develado algo que ya sabíamos, que se había develado en la crisis social de octubre, que se generó en octubre del año pasado, de esta profunda desigualdad en que cruza la sociedad chilena. Pero esa desigualdad también es muy especial y muy profunda para la situación de las mujeres, y aquí yo agregaría también a las personas de las diversidades o de la diversidad o la disidencia sexual. Y aquí creo que hay un debate que es importante y que también tenemos que ponerle atención. Hasta ahora el tema de la desigualdad ya ha sido reconocido como una de las causas de la crisis social y la causa de la crisis social derivada del COVID-19 hoy día y para futuro. Pero generalmente se relaciona a temas económicos, a temas de ingresos. ¿Ah? Y evidentemente en nuestro continente, de acuerdo a eso y al índice Gini que mide esa desigualdad, nos dice que en realidad en Chile es uno de los países en el que menos, de Latinoamérica, de nuestro continente, de los que hay menos pobreza. En Chile la pobreza sería el 8,2%. ¿Ah? Pero en realidad, y aquí yo tomo algo de las palabras de Leonardo Moreno, de la Fundación para la Superación de la Pobreza, que me parece que son bien potentes y que le dan un significado distinto al tema de la desigualdad. Y él define la desigualdad como esta acumulación inmerecida de desventajas en las mismas personas. Esas desventajas tienen que ver con un estado de salud malo, mala educación, mal barrio, falta de transporte, falta de áreas verdes, de vivir en zonas contaminadas, etc. Y que esto es lo que a mí me parece más potente de esto, es que le dan a las personas una imposibilidad de llevar una vida que otras personas sí pueden. Y en ese sentido la desigualdad es algo más profundo que el tema del ingreso. Y eso hace mucho sentido para la perspectiva de género, porque la teoría de género eso es lo que ha planteado, que la desigualdad es una desigualdad además, no solamente en términos de recompensas o recursos materiales, sino también una desigualdad de trato, ¿no? Que tiene que ver con la posibilidad de participar en las decisiones que nos atañen. Un ejemplo concreto de eso es el tema de la violencia de género, ¿no? Esa es una desigualdad de trato, o la posibilidad de que las mujeres no podemos tener control sobre nuestras vidas y sobre nuestras decisiones. Y aquí viene el concepto fundamental de la perspectiva de género, cuando entendemos el tema de género desde una mirada de relaciones de poder, en la cual hay un grupo de la población que está subordinado a otro grupo de la población, y en la desigualdad de género se va a entender como un fenómeno social, cultural e histórico
anterior a la desigualdad de clase. Entiendo que este es un punto de discusión y de debate con otros marcos teóricos, pero desde la perspectiva de género, la desigualdad de género está fundada en una forma patriarcal de relación social y de estructuración social, que determina fundamentalmente la discriminación, la explotación y el abuso. Por lo tanto, por eso podemos decir que el COVID-19 ha aumentado la desigualdad, pero específicamente y especialmente para las mujeres. Yo me voy a saltar un poco esto del enfoque de género, porque creo que Bárbara ya lo sintetizó. Creo que lo que es importante, yo voy a recalcar por qué es importante este análisis, porque nos da cuenta de que para poder definir requisitos y prioridades para la intervención social, para las políticas públicas, para nuestro propio accionar, es que hay intereses que deben ser considerados de manera diferencial. Es como decimos, una política pública no tiene el mismo impacto para mujeres y hombres, no tiene el mismo impacto para mujeres indígenas, migrantes o mujeres de clase media. No tiene el mismo impacto para hombres de clase media, indígenas, migrantes o jóvenes. ¿Ya? Entonces a eso nos estamos refiriendo. Y ahí surge un concepto que es bien importante, que es el concepto de transversalización de género. Es decir, que en el diseño de nuestras intervenciones, en el diseño de las políticas públicas, en la implementación de esas políticas públicas, en el seguimiento y en la evaluación, se debe considerar permanentemente el enfoque de género. Y el enfoque de género, creo que aquí hay que hacer un punto también importante con respecto a este análisis, a esta perspectiva, a estos lentes que nos ponemos para mirar y entender la realidad social. Es que este enfoque nos da cuenta de que hay interseccionalidad de determinantes sociales que tenemos que hablar, que cuando hablamos de mujeres debemos preguntarnos ¿quiénes? ¿Qué mujeres? Cuando hablamos de hombres, ¿qué hombres? Cuando estamos hablando de la disidencia, ¿quién? ¿Quién? Y es esa particularidad que el género nos permite enriquecer nuestro accionar y nos permite, por eso es tan potente, diría yo, para poder generar los cambios, las transformaciones, para tener una sociedad igualitaria y profundamente democrática. Eso lo mencionó. Creo que hay algo también importante, y creo que de esto desde la perspectiva de género, y aquí me estoy utilizando la mirada de Nancy Fraser, que la identificación y el análisis de género permite relevar acciones que en el contexto de procesos históricos específicos y usando los recursos disponibles socialmente, producen tres cosas que son importantes: la justicia distributiva, el reconocimiento y la representación. Es lo que decía Leonardo Morano, es el tema de la desigualdad, no es solamente un tema de ingreso, sino también es un tema de trato. Justicia distributiva se refiere fundamentalmente a la distribución de bienes, recursos materiales y culturales y capacidades. El reconocimiento se debe fundamentalmente al respeto cultural de cada uno y una de nosotras de acuerdo a nuestra propia especificidad. Y el otro elemento es la participación, ¿no? Es la participación en las decisiones que afectan nuestras propias vidas, no solamente en términos políticos, sino tener el control sobre nuestras vidas. En algún momento se incubó el concepto y que ha estado utilizado y que de alguna manera cuando lo que dice Cortázar, ¿no? Cuando usamos muchas palabras y muchas veces las mismas palabras van perdiendo sentido, es esta idea de el empoderamiento, el empowerment, que es fundamentalmente tomar el control de nuestras decisiones y de nuestras vidas y de nuestros recursos materiales y simbólicos. En este contexto, yo quería hablar sobre la división sexual del trabajo. Yo siento que Bárbara ya lo mencionó bastante. Solamente referir que la división sexual del trabajo se refiere a los procesos y factores
que regulan y organizan la sociedad, en el cual desde la lógica binaria de género que tenemos en nuestra sociedad, hay tareas productivas y reproductivas que se desarrollan en distintos ámbitos, las tareas asociadas a las mujeres, a quienes se le asignan como asignación exclusiva las tareas reproductivas y las tareas productivas son de asignación secundaria que se desarrollan en el ámbito de lo doméstico, en la unidad básica, y que en términos de tiempo es sincrónico y continuo. Es como este ejemplo, es como lo que estamos viviendo cada una y uno de nosotros en esta etapa de confinamiento, ¿no? Pareciera ser que el trabajo doméstico nunca tiene fin, es un círculo, es un ciclo, ¿no? Es sincrónico y es continuo, no para. En cambio, el trabajo productivo obviamente es diacrónico y discontinuo. Hay momentos allí que son importantes porque podemos parar, ¿ah? Hay 8 horas de trabajo y estamos 8 horas en un espacio externo, público. Y ahora, con la pandemia, se nos han cruzado estos ámbitos, ¿no? El ámbito de estas tareas productivas han invadido nuestro ámbito doméstico y tiene este impacto que mencionaba Bárbara que hay que reorganizar nuestro espacio doméstico porque se ha colado el ámbito de lo público, el ámbito de lo productivo. Entonces, cuando uno ve estos diagramas son solamente explicativos. Hay que pensar que esto no necesariamente es así para todas las mujeres y para todos los hombres, pero si uno lo analiza desde la perspectiva de la condición de género, es como una buena síntesis. Algo que este sistema de sexo-género, que parte de una organización binaria que nos diferencia entre hombres y mujeres y que excluye a otros y a otras que no dan cuenta de este sistema, que no se sienten a sí mismos o no se ven a sí mismos como hombres y mujeres, establece una dualidad complementaria. No se nos ha enseñado y aprendemos, y en los discursos públicos, incluso en el discurso simbólico, se dice que hay un complemento entre lo masculino y lo femenino. Y se asignan roles diferenciales. El problema con eso es que esa complementación no es entre iguales, es entre diferentes, ¿no? Y ahí aparece el elemento central y que empieza a atacar o que busca transformar la perspectiva de género y el movimiento de mujeres, el movimiento feminista y los movimientos sociales, que son los temas de desigualdad y discriminación. Como decía Bárbara, hay una correspondencia desigual entre la organización del trabajo productivo y el trabajo reproductivo, que marca y muestra nuestro sistema de género. El trabajo no remunerado, como ya vimos, está asociado a lo privado y se ha ensalzado como un no trabajo, ¿ya? Y un no trabajo que no se le puede poner precio, porque no corresponde, ¿no? Y ahí está todo este simbolismo, por ejemplo, alrededor del Día de la Madre, ¿no? Nos regalan rosas, pero no tenemos los mismos derechos. No tenemos derecho a las mujeres que se dedican al trabajo exclusivo del maternazgo, no tiene derecho a un pago, a una remuneración. Sería feo, ¿no? Pareciera ser como en nuestro imaginario simbólico, y no tiene acceso a bienestar social y no va a tener jubilación, ¿ya? Y lo que hace entonces esta idea de que el trabajo doméstico no sea trabajo, invisibiliza lo que las mujeres hacemos en lo doméstico, en la unidad doméstica. Por lo tanto, lo que tiene esto tiene un impacto, porque no es contabilizado. Y algo que yo quería plantear, se hizo una encuesta por Comunidad Mujer, que es sobre el valor económico del trabajo doméstico y de cuidado no remunerado. Y el estudio lo que hizo fue hacer un cálculo, ¿no? Y se calculó que ese valor eran 44.492.000 millones de pesos, esto en 2015.
Y eso se sumó al Producto Interno Bruto, y nos dio que el 28% más al sumarlo, nos dimos cuenta que el trabajo no remunerado correspondía en un 28% más que al trabajo que estaba medido. Y que es en el fondo aporta el 21,8% del total del rubro económico, mucho más que los servicios financieros y empresariales. Es decir, que el trabajo doméstico sustenta el trabajo productivo, ¿no? Es como dice Silvia Federici, ¿no? Es que en esto significa que tras cada fábrica, tras cada escuela, oficina o mina, se encuentra oculto el trabajo de millones de mujeres que han consumido su vida, su trabajo, produciendo la fuerza de trabajo que se emplea en esa fábrica, escuelas, oficinas o minas. Y es tan interesante que se dice que las mujeres que ejercen ese trabajo son mujeres que están desocupadas, ¿ya? Se hizo una encuesta, lamentablemente solamente se ha hecho una sola vez esa encuesta en el 2015, que es una encuesta del trabajo no remunerado a nivel nacional, y nos dimos cuenta que las mujeres desocupadas, entre comillas, es decir, sin trabajo remunerado, que trabajan en la casa, que laboran en la casa, trabajan aproximadamente 6,5 y 7 horas un día a la semana. Mientras que un hombre sin trabajo, desocupado, trabaja en un día de semana menos de 3 horas. Y aquí viene y que el trabajo no remunerado total en la sociedad chilena corresponde al 50% del trabajo que se realiza en todo un día en la sociedad chilena. Les traje un gráfico solo para que vean las diferencias en términos, uno de los elementos centrales de la vida moderna es el derecho al ocio, el derecho a la expresión en otros ámbitos. Y esta es una encuesta en que mide el tema del ocio, el tema del descanso. Este es el promedio de vida dedicado a actividades de ocio y vida social según sexo y vínculo con el mercado laboral. Y nos vamos a ir dando cuenta que las diferencias entre hombres y mujeres son abismantes. Y esto nos demuestra que, como decía el censo del 2002, muy antiguo, pero nos ha preguntado nuevamente, el 98% del trabajo doméstico lo realizan las mujeres. ¿Y qué implica todo lo que mencionó Bárbara? Cuidado de niños y niñas, el tema de la alimentación, el abastecer a la familia, el cuidado de personas con enfermedades crónicas, el cuidado de niños y niñas, etc. Todas y todos sabemos más o menos qué significa eso. Aquí sigo con las mismas datos. Esto es en términos de pandemia. Y un poco en lo que mencionaba Bárbara, ¿no? Todo eso, sumado hoy día en que se cerraron los jardines infantiles, que se cerraron las escuelas y que las mujeres deben realizar todo ese trabajo. Ojalá, y esta es una de las esperanzas para la pospandemia, es que la relevancia que está tomando el trabajo doméstico para mujeres y hombres haga revalorar el trabajo doméstico como un trabajo y que se generen los cambios que necesitamos en términos de las relaciones de género a futuro. Todas y todos tenemos la esperanza de que lo que estamos viviendo van a producir esos cambios y que se va a valorar el trabajo doméstico per se, ¿ya? Algo que es importante y que me gustaría hacer, que las mujeres no solamente hacemos el trabajo doméstico en relación a nuestras unidades familiares, sino que en Chile, en nuestro país, 1 de cada 10 mujeres ocupadas lo hace como trabajadora de casa particular. La mitad sin contrato firmada y los mecanismos para protegerla son escasos. Muchas de esas mujeres hoy día están desocupadas, han sido despedidas por el tema de la pandemia, ¿no? Y este es un tema bien grave en términos de desigualdad.
Ya Bárbara también habló sobre esto, sobre la participación femenina en la fuerza laboral, que en nuestro país es inferior a otros países de ingresos medios y en términos latinoamericanos. Fundamentalmente teníamos un 53%, lo que es muy bajo, cuando el 70 y tantos por ciento de la fuerza laboral son los hombres. Y aquí hay algo que es importante que también mencionó Bárbara, que según la encuesta nacional de empleo del 2019, las mujeres predominamos en tareas en el ámbito laboral, en tareas vinculadas a labores del cuidado, como servicio doméstico, en el cual el 93% son mujeres, salud, la primera línea, son mujeres 74%, y en educación un 71%. Y tenemos menor representación en otros ámbitos como la construcción, la minería, el transporte, etc. Esta es la tasa de participación laboral de mujeres del año pasado. Los hombres, un 69,7%, y las mujeres estábamos en una tasa de 49,2% después del último trimestre, después de la crisis social. Porque lo que se cierra es otro ámbito donde nos desarrollamos las mujeres, en el ámbito del comercio, ¿no? Hay otros temas de brechas, que son fundamentalmente las brechas con respecto a los ingresos, a estas recompensas, ¿no? Aquí aparece nuevamente el tema de la estratificación de género y las brechas que existen entre los ingresos medios de la ocupación principal, y vemos que entre el 2015 y el 2018 no ha habido muchos cambios, ¿no? Y esto es, la brecha se produce en la diferencia salarial que reciben hombres y mujeres por el mismo trabajo, ¿ya? Nuevamente, donde nos desempeñamos las mujeres, esto es de la Organización Mundial de la Salud, y fundamentalmente las mujeres en el ámbito del cuidado y los hombres en los ámbitos productivos. ¿Por qué es importante esto hoy día en términos de pandemia? Porque son estos ámbitos donde las mujeres se desempeñan: vendedoras de tiendas y almacenes, un 60%, personal doméstico, 94%, limpiadora, ayudante de cocina, etcétera, un 73%, cocinera, un 71%, son los trabajos que se han cerrado, ¿no? Los trabajos que hemos perdido. Entonces las mujeres no solamente estamos haciéndonos cargo del trabajo doméstico, sino hemos quedado fuera del mercado laboral. No son necesarias, sabemos que son esenciales, pero en términos de la máquina productiva chilena no es esencial. Y esto es lo que vemos hoy día: las mujeres ocupadas en este trimestre del 2020 se han reducido en un 9,4%, especialmente por el comercio, y los hombres decrecieron en un 6,4%. Y allí vemos el tema del contagio y la edad promedio, y que los hombres son aquellos que salen en mayor proporción porque son los que están trabajando. Que es muy distinto a otras crisis económicas, porque en otras crisis económicas, los hombres salían del mercado laboral y las mujeres ingresaban por ser mano de obra más barata. En esta pandemia es otro problema, y esto va a tener un impacto muy importante posterior en el retorno, cuando retornemos, si retornamos alguna vez a alguna especie de normalidad, ¿no? Y que los estudios nos están diciendo que probablemente las mujeres tengamos muchos problemas para reincorporarnos al mercado laboral, ¿ya? Y quisiera decir, bueno, la tasa combinada de desocupación y fuerza de trabajo potencial en los hombres se sitúa en un 19,4% y en mujeres en un 29,3%. Son 10 puntos porcentuales, eso es harto. Y también quisiera decir que esto no solamente afecta a las mujeres, sino también en un estudio se acaba de ver que el 53,7% de los grupos LGBTIQ+ de las regiones distintas a las metropolitanas dicen que tienen muchas dificultades para encontrar empleo. Y aquí se produce una situación bien particular también, especialmente con las personas trans, que son quienes han tenido unas mayores dificultades
para la inserción en el mercado laboral, formal, y quienes ejercen fundamentalmente tareas de comercio sexual, quienes se ponen en riesgo permanentemente, ¿no? Y estas personas trans además tienen problemas en sus unidades domésticas. Y por lo tanto, muchas y muchos de ellos no tienen un espacio seguro, como diríamos, un refugio para poder acogerse durante esta pandemia. Ese es un tema grave que tiene que ver también con temas de división sexual del trabajo. Y yo creo que tengo otros puntos, pero creo que voy a quedar aquí, que el elemento central es las dificultades que vamos a tener las mujeres para reincorporarnos a la fuerza laboral. Y hay un elemento central aquí que también creo que es importante desde una perspectiva de género. Estructuralmente, las mujeres son más pobres que los hombres, ¿no? Pero cuando hablamos de pobres, el 54,3% de las más pobres de Chile son mujeres. Y el 9% de ellas son más pobres contra el 8,2% de los hombres. Y esto creo que es importante porque tiene que ver con la situación de vulnerabilidad que observamos hoy día en los sectores más vulnerables o en los barrios críticos, ¿no? Que la tasa de participación laboral de las mujeres de hogares pobres es menor que la participación laboral de las mujeres de hogares encima de la línea de pobreza. Y aquí es donde empezamos a interseccionar, donde no todas las mujeres vivimos la misma situación. Hay algunas que tenemos más privilegios que otras. Y en este momento sería interesante, por ejemplo, esta noción del cuidado y de la protección del otro, que es una cuestión cultural que hemos aprendido, se expresa, por ejemplo, en los comprando juntos en los sectores más vulnerables, en el surgimiento de las ollas comunes, donde aparece el tema de la solidaridad, y yo diría en términos más feministas, de la sororidad entre mujeres. Y ahí es donde hay problemas, hay dificultades, pero también tenemos que aprender cuáles son las cosas interesantes que las mujeres podemos aportar desde nuestra experiencia a la pandemia. Aquí algo que también es fundamental en este análisis para el tema de las políticas públicas y de la intervención, ¿no? Para que sea pertinente. El 73,4% de los hogares monoparentales son encabezados por mujeres, quienes son las más pobres, ¿no? El 38,5% de los hogares en Chile tiene a una mujer como la principal fuente de ingresos. ¿Por qué es importante esto? Porque ya observamos que estamos desocupadas, que el 9,2% de nosotras, trabajadoras, están fuera del mercado laboral y son jefas de hogar. Allí hay un problema de desigualdad que hay que enfrentar y que hay que enfrentarlo desde una perspectiva de género, ¿no? El ingreso, todas estas medidas que se han tomado no tienen una perspectiva de género, ¿no? Como se ha evidenciado, por ejemplo, en la constitución de las cajas, donde cuestiones que son importantes para las mujeres no están presentes, ¿no? ¿Es la solución una caja? No sé. Cuando las mujeres son esa fuente, ese ingreso, el único ingreso de familias de las cuales ellas son jefas de hogar, ahí hay un tema. Por eso el COVID sí afecta en términos de morbilidad y mortalidad a los hombres principalmente, pero el impacto social, económico es fundamental y es terrible para las mujeres. En esto creo que no hay que olvidar a las mujeres migrantes, lamentablemente no tenemos información, pero sí sabemos que viven en condiciones de pobreza y hacinamiento. Además que viven también otros elementos que tienen que ver con la discriminación por ser discriminación racial y discriminación nacional. Yo creo que ahí hay un elemento que es una de las poblaciones más vulnerables de la cual no debemos preocuparnos. Solamente quiero decir algo que me parece como importante para ir terminando, para no quitarles más tiempo, que en términos, una de las preocupaciones también tiene que ver con el ámbito de lo público, es el ámbito de la toma de decisiones, ¿no?
Es allí donde se decide cómo vamos a gastar el presupuesto nacional y en qué lo vamos a gastar. Ahí es donde se decide cómo vamos a enfrentar la pandemia. Y hay una diferencia y un aprendizaje importante en este último tiempo, y que nos dimos cuenta que aquellos países que están gobernados por mujeres es donde menos mortalidad se ha producido. Y que ahí hay algo interesante en la forma en la que ellas se han aproximado al problema. Algo muy diferente de lo que pasa en Chile, donde desde el Colegio Médico se expresa que en la mesa del COVID-19, donde hay 15 personas, solo hay 2 mujeres, la doctora Siche y la doctora Castillo. Las mujeres estamos fuera de la decisión, de las decisiones públicas. Por eso es tan importante esta mesa, este acuerdo que se hizo en el Congreso acerca de ver el tema del COVID-19 desde una perspectiva de género, que es bastante transversal, ¿no? Porque es importante esta mirada. En este momento, la mirada de género y la mirada de las mujeres no está presente. Y lo podemos ver en el lenguaje. Estamos combatiendo a un enemigo. Nuestro enemigo es el COVID, ¿no? Quizá hay que repensar también. Y también mirar cuáles son las fortalezas que tenemos. Quizá esta guerra que tenemos contra el COVID está limitándonos a no mirar cuáles son las fortalezas que hay en esta sociedad, en nuestra sociedad chilena. Una de ellas, yo creo que la fundamental en este momento es la noción de cuidado del otro y la otra, la solidaridad. Eso creo que sería importante. Y bueno, aquí me quedo porque Bárbara ya lo mencionó, que tiene que ver fundamentalmente con la violencia de género. Una preocupación respecto a la salud sexual y reproductiva de las mujeres y el acceso de las mujeres a esa salud sexual y reproductiva. No es por el personal de salud, no es por la dedicación del personal de salud, tiene que ver con los recursos que se disponen. Y esos recursos en este momento son menores a lo presupuestado y afectan a las mujeres y sus controles reproductivos, y también a la población de la diversidad sexual. Ese es un tema bien relevante que no está puesto en la mesa, porque no hay mujeres en la mesa y no hay integrantes de la diversidad sexual en la mesa, como no hay migrantes, etc. Gracias, ahí quedaría.